Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, muy querida senadora Marta Elena García Gómez. Saludo a quien ya se retiró, a mi amigo el senador Ernesto Cordero. Saludo a las diputadas Irma Rebeca López y a la diputada Jimena Tamariz, a Erasmo Lara de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, a Daniel Ponce del CIPINA, también a la señora Precia Arifín, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, a Marta Santos, representante especial del Secretario General de la ONU sobre violencia contra los niños. Bienvenida, nos da mucho gusto que nos acompañe. A Carlos Manso, representante de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. A mi muy querida Isabel Crowley, quien, pues como todos sabemos, ha hecho un excelente trabajo en el país, desde UNICEF y ahora desde la Fundación Juconi. Me da mucho gusto que este impulso de lo que hoy se presenta. Amanda Griffith, Chief Executive Officer, Family for Every Child. Y agradezco muchísimo a todas y a todos los presentes, representantes de la sociedad civil, a los compañeros de los medios de comunicación, pero muy especialmente a la senadora Marta Elena García Gómez. La senadora, y soy testigo de ello, ha sido una gran impulsora de los derechos de niñas, niños y adolescentes, siempre pendiente y siempre aliada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Son muchas las actividades que desarrollamos y qué bueno que, pues, después de haber impulsado la ley que habilita a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, ahora aborde una de las preocupaciones y se ocupe de ello, que es precisamente la unión en las familias. Entonces, me parece que es de vital importancia. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estos asuntos en donde se encuentra involucradas una niña, un niño, un adolescente, deben de recibir un tratamiento diferenciado, casuístico, basado en directrices, principios y derechos con un alcance especial, privilegiando como centro de nuestra actuación precisamente a ellas y a ellos. Las personas menores de edad son sujetos de protección reforzada, son sujetos de derecho. Las y los servidores públicos tienen la obligación de realizar en aquellas decisiones que tomen respecto de niñas, niños y adolescentes, bien sea en lo individual o en lo colectivo, además de una adecuada fundamentación constitucional, convencional y reglamentaria, una motivación y argumentación de segundo nivel, es decir, también reforzada. Sus determinaciones, ya sean administrativas o jurisdiccionales, deben obedecer en todo momento a su mayor interés, a su protección integral y a su participación. En México, la necesidad material de reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos es evidente. Basta mirar algunos datos para saber que los desafíos a que nos enfrentamos son ingentes. En septiembre de 2015, había 33.118 personas menores de edad en alojamientos de asistencia social, según informe del INEGI, mientras que esta CNDH identificó aproximadamente 26.501 en 2016, de los cuales un mayor número sí cuenta con una familia y los menos son personas expósitas. Indudablemente, el lanzamiento de las directrices que hoy nos convocan es significativo, favorece la orientación de procesos eficaces de reintegración familiar, constituye una importante guía de lo que se debe hacer para garantizar el cuidado familiar, pero sobre todo posibilitan el cumplimiento del derecho de la niñez y adolescencia a vivir con sus familias. Este organismo constitucional autónomo
ha expresado en diversos momentos que la institucionalización de niñas, niños y adolescentes debe ser el último recurso a utilizar por parte del Estado para salvaguardar sus derechos. En todos los casos, el internamiento en centros públicos y privados debe ser temporal. Los procesos de regularización jurídica, cuando se requieran, deben ser los más expeditos posibles, a efecto de que lo antes posible sean reintegrados a sus familias de origen o ampliadas, en las que puedan vivir con amor, seguros, libres de violencia, con acceso a la educación, a la salud y al bienestar integral que les permite ejercer sus demás derechos. De ahí que este organismo nacional se hubiese pronunciado condenando, incluso en el extranjero, la política homofóbica y racista de Donald Trump, que está teniendo como consecuencia la separación de las familias, hecho que sin lugar a dudas debilita las comunidades, incluidas las del propio Estados Unidos de América y desde luego de nuestro país, y que coloca en grandes riesgos a la niñez y adolescencias en contextos de movilidad y violenta el derecho a la unión familiar. Es hoy cuando cobran mayor relevancia las acciones, programas, prácticas preventivas dirigidas al fortalecimiento de las familias, al reforzamiento de la capacidad de padres y madres para cumplir con sus deberes de cuidado y a la reorientación de una política pública que mire a la unidad familiar, a la posición de México como país de origen y también de permanencia de sus connacionales y eventualmente de sus vecinos centroamericanos, no solo de tránsito hacia los Estados Unidos de América. Recientemente la CNDH, en la presentación de la Recomendación 35-2017, señaló que aumentó en 578% el número de solicitantes de refugio en México. De enero a septiembre de 2017, 10.262 personas han solicitado esa protección a nuestro país. La mayoría de solicitudes son de personas provenientes de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. 2.668 son provenientes de Venezuela. Entre 2016 y 2017, México recibió un flujo migratorio de personas de origen haitiano, africano y cubano, quienes, al cambiar la política migratoria del país vecino del norte, se quedaron en las ciudades de Tijuana, Baja California, Nuevo Laredo y Tamaulipas. Se hizo saber que en 2016 pasaron por nuestro país 40,000 niñas, niños y adolescentes, quienes interpusieron 242 solicitudes y solo se aceptaron 103, destacando en esa recomendación que en los casos de solicitud de refugio, la Coordinadora General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración dejaron de atender el principio de interés superior de la niñez, ya que no adoptaron las medidas de protección en su favor que evitara permanecieran detenidos en las estaciones migratorias. La desintegración familiar tiene muchas causas. Entre las más recurrentes se encuentra la violencia, el abuso contra niñas, niños y adolescentes, la desigualdad, la pobreza, el uso de drogas y sustancias psicotrópicas, los embarazos a edad temprana, así como los problemas sociales y personales que enfrentan los padres, madres, tutores o cuidadores de las personas menores de edad, que en muchas ocasiones les llevan a realizar actos indebidos e ilegales, como la utilización de la violencia física o moral para corregirlos, someterlos, obligarlos a acatar una instrucción o simplemente como un acto de poder o como una fuga de estrés que padecen ante la imposibilidad de acceder a otros mecanismos de diálogo y consenso. En ocasiones, las prácticas naturalizadas de violencia sexual, de discriminación, de abuso contra niñas, niños y adolescentes marcan su infancia y adolescencia. De ahí que no debemos cesar en nuestros esfuerzos por generar un marco normativo adecuado que los proteja de esas conductas, a la vez que la educación basada en y para los derechos humanos nos permita transformar sus entornos, los de sus comunidades y sus familias. El documento que hoy se impulsa es, sin lugar a dudas, una buena práctica que invita a generar de esa manera integral, informada, seria y profesional instrumentos guía, iniciativas, directrices y protocolos, entre otros, que coadyuven a la protección de niñas, niños y adolescentes, a partir de los parámetros de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la legislación federal y local en la materia,
de las recomendaciones generales y particulares emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU y a partir de los compromisos de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible. Específicamente, para poner fin a todas las formas de violencia contra la infancia y la adolescencia, las cuales ofrecen un panorama secuencial de las áreas prioritarias para garantizar el desarrollo holístico de las personas menores de edad carentes de cuidados parentales. Las directrices precisan que su objetivo se circunscribe a la reintegración de una niña, niño o adolescente a su familia de origen, cuando esta medida está dentro de su interés superior. No así a la reunificación física familiar que pudiera abarcar la colocación en cuidado alterno o nuevas familias a través de la adopción o procesos afines y que son materia de otros documentos como las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños que la Asamblea General de la ONU emitió en 2010. El regreso de una niña, niño o adolescente a su familia, como lo indican las directrices, debe ser un proceso óptimo que requiere realizar evaluaciones rigurosas, desarrollo de un plan individualizado, preparación y supervisión de que la integración se lleve a cabo de la manera más benéfica, personal suficiente y profesional que opere los programas infantiles y juveniles, capacitación permanente de las personas que trabajan con ellas y ellos, servidoras y servidores públicos, comunidades, escuelas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Ya lo decía la senadora Marta Elena García, es necesario contar con presupuestos suficientes, realizar trabajo transversal que lleve a la revisión de los sistemas de protección e instituciones que trabajan con poblaciones infantiles y juveniles para incluir transversalmente a los sectores de salud, educación, justicia y sociales que proporcionen los apoyos necesarios a las y los titulares de los derechos y a sus familias. En esencia, la reintegración familiar implica hacer efectivo el derecho a la unión familiar y fomentar el sentido de pertenencia, para lo cual la labor conjunta de los tomadores de decisiones que nos encontramos reunidos en este recinto es determinante. Siempre hemos considerado, y decía más o menos un refrán africano, anónimo, que si quieres ir rápido, hazlo solo, pero si quieres llegar lejos, súmate, haz alianza. Y la CNDH quiere hacer alianza con instituciones como el Senado de la República, como la Cámara de Diputados, pero sobre todo con la sociedad civil, que hoy está más fortalecida, que hoy no se puede entender ninguna política pública sin la participación de la sociedad civil. Y en el tema que nos ocupa, aquí es el mejor botón de muestra, porque es esa sociedad civil que con el Senado pudieron construir estas directrices que serán una hoja de ruta en lo que debe ser nuestro fin, el interés superior de toda niña, de todo niño y de todo adolescente. En materia legislativa se recomienda una normativa clara que oriente sobre la integración familiar y permite el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y la adolescencia. Es de reconocerse que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes incorporó estándares internacionales que favorecen su protección. Empero la tarea pendiente será reglamentar, homologar y armonizar esas disposiciones con el resto de la normativa que integra el marco jurídico, así como continuar con la elaboración de lineamientos y protocolos necesarios que orienten la actuación de los operadores administrativos y judiciales, para lo cual eventos como el día que nos convoca el día de hoy son importantes, y por eso nuevamente mi agradecimiento a la invitación, pero mi reconocimiento a la senadora Marta Elena, que articuló todos estos esfuerzos. Muy amables por su atención. Gracias. Desde luego que agradecemos el importante